Bueno, muy buenos días a todos. Me llamo Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y tengo el gusto y el placer de volver a presentar el ciclo COMEX con HSBC. Así que le doy la palabra a Juan Pablo Escaserra, head de Banca Internacional de HSBC, para que haga la presentación del evento. Bueno, gracias Alejandro, buen día a todos. Una vez más estamos con este nuevo ciclo de finanzas de la Cámara Argentina Británica de Comercio. Esta vuelta pensamos de vuelta a partir de las novedades que hubo en comercio exterior, que nuevamente le pedimos a Agostina, o la molestamos a Agostina para que nos cuente un poco cuáles son esas novedades y cómo se interpretan y se aplican en el día a día de nuestro trabajo. Siempre la idea, como les digo, siempre es pensar en qué cosas podemos aportar desde la Cámara y en particular desde el banco para ver cómo les podemos ayudar para el día a día de sus empresas y de sus negocios. Lo que pensamos para hoy es que Agostina arranque y les cuente, bueno, les haga un repaso de las normas y les cuente estas nuevas normas que salieron en estos últimos 15, 20 días, sobre todo unas que salieron ayer mismo. Y cuando termina Agostina, yo les voy a contar, como les cuento siempre, las proyecciones macroeconómicas de acá a fin de año que estamos viendo desde HSBC, que también cambiaron recientemente. Recientemente me refiero a antes de ayer. Con lo cual está todo bastante movido. Es un año, como saben, que todavía estamos con pandemia, que tenemos elecciones en un par de semanas. Y bueno, y los reguladores que bueno, van administrando y regulando de acuerdo a cómo viene toda esta situación. Y bueno, obviamente desde los bancos tratamos de interpretar lo más rápido posible y de compartirles toda esa información para que ustedes puedan llevar adelante sus negocios. Así que, sin más, ya le doy paso a Agos para que les cuente las novedades de comercio exterior y después yo los veo de vuelta para las partes de las proyecciones macroeconómicas. Gracias de vuelta por conectarse y buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias Ale, gracias Juanpi por la presentación y gracias a la Cámara, obviamente, por, por invitarnos a participar de estos ciclos que entendemos que son de mucha utilidad y que si bien a veces no hay cosas nuevas para comentarles, sirven para refrescar lo que hoy en día, como decía Juan Pablo, tenemos una situación muy dinámica en temas de normativas en comercio exterior y en otros temas también, que es como, por ejemplo, la factura de crédito, que es lo que les voy a estar también comentando, o más que nada reforzando los conocimientos que fuimos viendo a medida que este nuevo sistema se fue implementando. Para empezar, vamos a ver la parte de COMEX, que quizás siempre es la que tiene más demanda, porque es la más dinámica. De hecho, como decía Juan Pablo recién, tuvimos una norma que salió ayer a la tarde, la incluí acá de último momento, ¿no? La 7348. Pero bueno, ahora les comento a grandes rasgos de qué habla. Como siempre, siempre comienzo con esta línea de tiempo para tener un pantallazo general desde septiembre de 2019, cuando empezó el control cambiario, todo lo que fuimos atravesando por las diferentes comunicaciones y demás. Claramente acá no están todas, pero están quizás las que tuvieron mayor impacto. Y yo me quiero centrar básicamente en las últimas, ¿no? Que fueron como que es lo último que estamos tratando de incorporar a la operatoria. Principalmente les voy a hablar de la 7327, ¿sí? La 7327, si bien desde el punto de vista cambiario no incluyó muchos cambios en medidas de un sistema nuevo o un control nuevo, sí incluyó una declaración jurada nueva con un concepto que no habíamos visto hasta recién, ¿sí? Claramente la 7327 estuvo orientada más que nada a lo que es detener de alguna manera todas las operaciones de lo que relacionadas con contado con liquidación o dólar MEP. ¿Sí? Si bien fue una norma cambiaria, ¿sí? Quizás el mayor impacto fue destinado para controlar aún más ese tipo de operaciones. Ahora la vamos a ver en detalle. Y por último, les menciono así muy sobre el tema, la comunicación 7348, que es la que salió ayer a la noche, básicamente está orientada hacia las empresas que ingresen financiamientos del exterior
¿sí? Con una vida promedio mayor a 2 años, eso quiere decir un financiamiento a largo plazo y que su cuota de capital venza a partir del tercer mes recién y que puedan usar ese financiamiento que ingresaron al país para poder pagar importaciones de bienes o servicios desde el punto de vista comercial. Claramente esta norma tiene características, puntos nuevos que estamos bajo análisis, como les dije, salió ayer a la noche, seguramente implicará algún cambio en alguna declaración jurada y demás, pero bueno, si alguno tiene esta situación, tiene próximo a ingresar algún tipo de financiamiento a largo plazo al país para algún tipo de proyecto, la podemos ver en detalle. Ahora nos vamos a centrar en la 7327. Esto es lo que dice la 7327 y lo tomo de punto de partida. Después lo vamos a ver quizás con un caso práctico que por ahí es más fácil para entenderlo. Primero, incluyó la operatoria de canje de títulos valores por activos externos como el compromiso. ¿Se acuerdan que cuando uno quiere hacer un pago al exterior tiene que firmar una declaración jurada que se compromete a la venta de títulos valores, tanto 90 días posteriores como los 90 días anteriores? Bueno, acá incorporó también a su vez el canje de títulos. Esto rige a partir del 12 del 07. De punto de vista operativo, esto fue un punto más que se agregó en la declaración jurada. Luego, el Banco Central dice que para evitar, obviamente, para no requerir autorización previa al Banco Central, los clientes tienen que confeccionar 2 nuevas declaraciones juradas para poder acceder al mercado. La primera es si tienen que declarar qué personas humanas o jurídicas tienen una relación de control directo sobre la compañía. Y acá es lo nuevo, ¿no? Incorporaron este concepto de relación de control directo. Cuando nosotros queremos entender qué es una relación de control directo, nos tenemos que remitir al punto 1.221 de la norma de grandes exposiciones de riesgo de crédito. Acá les hago una gran salvedad. Cuando ustedes vayan a leer este punto, el punto hace referencia a relaciones entre entidades financieras. Acá lo que el Banco Central dijo es, enfóquense a los tipos de relación, ¿sí? Más allá que el título diga relaciones entre entidades financieras. Lo que tienen que analizar son todos los puntos que dice la norma sobre los tipos de relación de control entre una empresa y otra. ¿Sí? Eso es muy importante porque, claro, mucha gente iba a la norma y decía, pero acá habla de bancos y bancos. Sí, es verdad, habla de bancos y bancos, pero el Central nos dijo, enfóquense al tipo de relación que existe. ¿Sí? Y en función a ese control directo o esa controlante, ¿sí? También nos pide que de haberse entregado dinero o activos líquidos entre controlantes 90 días anteriores al 12 de julio, tienen que confeccionar una declaración jurada que esos fondos no se usaron para lo que es la venta o canje de títulos valores de activos externos. Esto quiere decir que con fondos no habituales, ¿sí? Que se hayan entregado de una empresa a uno de sus controlantes, que puede ser persona física o persona jurídica, no hayan hecho contado con liquidación 90 días antes del 12 de julio. ¿Sí? Lo vamos a ver quizás con algo como, a mí me gusta estructurar las cosas y para pensarlo y para que ustedes vayan siguiendo los pasos de la lógica que tienen que hacer al momento de hacer la declaración jurada. Lo primero es indicar si la empresa que está, esto es únicamente para personas jurídicas, eso me olvidé de mencionarles, si la empresa o la persona jurídica que está ingresando al mercado tiene o no controlantes de acuerdo a los tipos de relación que les mencionaba recién sobre las grandes exposiciones del riesgo crediticio. ¿Sí? El Banco Central, ¿qué dice sobre este tema? Entiende que no debería existir en personas jurídicas que no tengan controlantes. ¿Sí? Quizás puede ser 1, 2, pero en general deberían tener controlantes. En el caso que sea un caso muy especial, algún tipo de asociación
o algo diferente desde el punto de vista de estructura societaria, eso tiene que estar justificado, ¿no? Que no tengan, que realmente esa persona jurídica no tiene controlantes. Entonces, el primer punto es determinar, ¿la persona jurídica que está ingresando al mercado tiene o no controlantes? Obviamente, si tiene controlantes, lo que voy a tener que completar, por lo menos los comento en nuestra declaración jurada, es el anexo A, ¿sí? El anexo A básicamente tienen que describir todos los controlantes que tiene la empresa que está accediendo al mercado. Es poner el nombre o quit, por si en el caso de que sea una persona jurídica, o el nombre o el documento en el caso que sea una persona física, ¿sí? Eso es sí o sí en las empresas que tienen controlantes. Luego, la segunda pregunta o la segunda situación a analizar es, a esos controlantes que yo menciono en el anexo A, a partir de los 12 de julio y 90 días para atrás, ¿se les entregó moneda local o algún activo líquido? ¿Sí? Esa es la segunda pregunta, partiendo de, ¿tengo controlantes? Sí, anexo A. De esos controlantes que están en el anexo A, ¿les entregué moneda local o activos líquidos? Si la respuesta es sí, si les entregamos fondos o activos líquidos, tengo que entender si esos fondos activos líquidos fueron por qué tipo de operaciones. Si fueron por operaciones habituales, ¿sí? Y acá siempre vamos a tener la pregunta, ¿qué se entiende por habitualidad? Obviamente es un concepto muy amplio, ¿sí? Habitualidad, nosotros entendemos que es algo que se viene haciendo repetitivamente todos los meses. Por ejemplo, yo le pago todos los meses la misma cantidad a esta persona en concepto de sus servicios prestados, ¿sí? Tiene que estar realizado con operaciones habituales relacionadas, ¿sí? con cosas que ya venían sucediendo. Acá es la pregunta siempre que es, ¿qué hacemos con los dividendos? Conceptualmente, el central entiende que los dividendos no es una operatoria habitual, ¿sí? Entonces, sabiendo que mis controlantes sí les entregué fondos, ¿sí? Y esos fondos no fueron por operaciones habituales, ahí es donde entra en juego el anexo B, ¿sí? El anexo B es la declaración jurada que cada uno de los controlantes que listé en el anexo A tiene que firmar declarando, ¿sí? Que en los 90 días anteriores y en los 90 días posteriores que la empresa está accediendo al mercado, no concretaron en el país venta de títulos valores o canje de títulos valores, ¿sí? Es complejo, es confuso, controlantes, controladas, pero bueno, traté de esta manera de hacerlo paso a paso y las preguntas que tienen que hacerse, ¿sí? Antes de completar la solicitud y la declaración jurada. Porque básicamente esta norma está relacionada únicamente con la información que ustedes tienen que completar en la declaración jurada. Teniendo en cuenta esto, que es lo nuevo que se incorporó a todo lo que ya veníamos viendo, volvemos a repasar todo lo que tenemos en cuenta hoy en día para hacer un pago al exterior. Como siempre, tenemos que saber desde dónde partimos. Tipo de deuda que estamos pagando. Bienes, estamos pagando servicios, estamos pagando una deuda financiera, existe vinculación con la otra contraparte, estoy pagando intereses, estoy pagando un préstamo, porque saben que en función a lo que estoy pagando es como que tengo que recorrer diferentes caminos críticos para saber qué documentación presentar o si está habilitado el concepto y nos lleva a consulta del Banco Central. Luego, acá lo que está en rojo es lo nuevo, ¿sí? Antes lo que declarábamos era que no habíamos hecho venta, ¿sí? De títulos en moneda extranjera. Ahora estos 90 días también corren para el canje de títulos valores de los activos externos, ¿sí? Y entra todo lo que les comenté recién sobre la declaración de jurada sobre los controlantes de las empresas, ¿sí? Por eso lo puse en este paso, porque es declaración jurada que tienen que incorporar en lo que ya veníamos trabajando. Luego,
la situación sobre activos externos líquidos, esto no hubo cambios, sigue de la misma manera. Si tenemos tenencia o no tenencia, si las tenemos en cuentas a la vista en el sistema financiero argentino, podemos acceder. Si las tenemos en cuentas en el exterior, hay diferentes excepciones para poder acceder. Luego, obviamente, la balanza de pagos, con sus excepciones, esto sigue vigente. Básicamente, obviamente, para los conceptos de bienes. No vamos a repasarlas porque son un montón y ya estas no cambiaron desde enero de este año, así que son las mismas con las que venimos trabajando. Igualmente, si tienen alguna duda, después la podemos ver o me escriben y las vemos. Siempre la calendarización, esto es un punto que es muy importante. Nosotros reforzamos siempre el mensaje de la calendarización. Recuerden que para las operaciones iguales o mayores de 50.000 hay que avisar al Banco Central 48 horas antes de acceder al mercado. Y acá les hago para los clientes de HSBC, esta nueva forma de calendarizar ya la pueden hacer por Online Banking Empresas. ¿Sí? Si no saben cómo ingresar, les pido que contacten a su oficial de comercio exterior o al equipo de soporte de Client Service para que les orienten cómo hacerlo. Ya no hay más que mandar el mail con la planillita, directamente se puede hacer por Online Empresas y creo que es mucho más ágil y más útil para hacerlo de esa manera. Y por último, una vez que pasamos todos estos pasos, ¿no? Llegan los controles que nosotros desde el banco tenemos que hacer sobre las operaciones. Hacemos el control online en la página del Banco Central por quit para ver el tema del tipo de operación de que se está haciendo. El control por quit también de operaciones inconsistentes. Y el control de facturas apócrifas en AFIP. Y a su vez también hacemos un control en la página del Banco Central sobre el registro de importadores y exportadores que estuvo vigente a partir de junio del 2021. ¿Sí? Donde los principales importadores y exportadores se tuvieron que registrar, y si todos estos controles salen en verde, obviamente acá es un control que tenemos que hacer online sobre esta información. Si sale en rojo, realmente no podemos pasarla a la operación, pero estamos obligados a hacer estos tipos de controles, y si esto sale bien, podemos avanzar con la operación. Para redondear, temas de normativa de Banco Central y que siempre es importante reforzar, sobre todo con las declaraciones juradas nuevas y la implicancia que tienen estos. Recuerden que todo lo que es cambiario está regido por el régimen penal cambiario, que impacta esto en el proceso de toda la operación. Esto quiere decir directores, firmantes, también el banco, ¿sí? Tengan mucho cuidado, sobre todo ahora con las nuevas declaraciones juradas, la falsa manifestación, o sea, es un documento muy importante. El Banco Central está controlando las operaciones, así que tengan mucho cuidado cuando firman, lo que firman, ¿sí? Es muy importante la documentación, y obviamente la documentación apócrifa. Nosotros como banco, por una de las regulaciones, en caso de detectar, estamos obligados a reportarlo al Banco Central. Así que siempre recalcamos, sean prolijos con toda la documentación, estén en línea con todo lo que es SEPA Impu y Secoexpo, con la 6401, porque todo se cruza. El Banco Central obviamente tiene la información de todo y hace un seguimiento exhaustivo de todas las operaciones. Así que siempre nuestra recomendación es la prolijidad que hay que tener con las operaciones de comercio exterior. Y por último, algo no menor, pero sí es siempre reforzar este mensaje, sobre todo para la parte de pagos internacionales. Está viendo no solamente en Argentina, sino en el mundo, muchos fraudes desde el punto de vista de intervención en el mail corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Un proveedor habitual, a ustedes les llega un mail diciendo que cambian las instrucciones de pago y ustedes pagan a esa nueva instrucción y termina siendo algo, una estafa, ¿sí? Tengan mucho cuidado si reciben algún tipo de cambio de instrucción del exterior sobre, ahora no me pagues en esta cuenta, págame en otra. Bueno, ahí si reciben algo, verifiquen con su proveedor, llámenlo, corroboren que sea así, porque realmente no solo en Argentina, sino a nivel mundial, es un fraude que está creciendo exponencialmente. Bueno,
cerramos el tema de comercio exterior. Espero no haberlos mareados como siempre, son muchas cosas, pero bueno, quise hacer foco más que nada en lo nuevo. Obviamente siempre, ahora como comentó Juanpi, hacia el final de la charla vamos a abrir las preguntas y las respuestas sobre este tema. Espero poder ayudarlos en algunas. Si algunas son complejas, lo podemos ver después. Y ahora quiero pasar a la parte de factura de crédito y circulación abierta. Un segundo. Acá, básicamente, no hay muchas novedades. Básicamente es recordarles la vigencia, ¿sí?, de este régimen. Como ustedes saben, desde abril de este año está vigente lo que es el sistema de circulación abierta, que es un sistema que implementó el Banco Central para todo lo que es la compensación de facturas de créditos electrónicas. Esto es un pantallazo para saber cómo funcionan hoy en día las facturas de créditos electrónicas y quiénes están obligados a emitir y a recibir este tipo de facturas. Como ustedes saben, las facturas de créditos electrónicas son emitidas por MIPYMES y las que están obligadas a recibirlas son las empresas grandes. ¿Quiénes son las empresas grandes? ¿Qué hizo AFIP? AFIP, cuando implementó este sistema, dividió el universo en dos. Empresas grandes por un lado, las notificó, ustedes son empresas grandes, y todo lo que no es empresa grande es MIPYME para AFIP. Acá es importante recalcar que la función de grupo económico, de subsidiaria en el exterior, no corre, es básicamente blanco y negro. O sos empresa grande o sos MIPYME. Entonces, si yo soy MIPYME y le facturo a una empresa grande, estoy obligada a hacer este tipo de instrumento. Entonces, teniendo este vínculo comercial de la factura emitida por una MIPYME a una empresa grande, cuando el monto mínimo a emitir sea 195.000 pesos, era hasta hace unos meses, no sé si hubo una actualización, entiendo que por ahora no, y cuando la fecha de vencimiento sea mayor a 30 días, si se dan todas estas tres condiciones, estoy obligado a emitir yo como pyme la factura de crédito y como comprador a recibirlo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Esto implica que yo, mi pyme, voy a ir a la página de AFIP, porque esto nace en la página de AFIP, y en el momento de emitir la factura voy a tener que seleccionar, voy a tener dos opciones. Una, transferirla a un agente de depósito colectivo, que era como lo que se venía trabajando hasta ahora, era el sistema vigente, o ingresarla a través del sistema de circulación abierto, que es lo nuevo que se incorporó a partir de abril de este año, ¿sí? El SCA. Ahora, cuando yo ingrese el SCA, voy a estar también obligada como pyme a informar el CBU donde yo voy a querer cobrar esta factura. Las empresas grandes siguen teniendo las mismas opciones. ¿Y qué significa cada opción? Hacemos un repaso rápido. Es cuando una MIPYME me emite este tipo de facturas, yo tengo 30 días para tomar algún tipo de estas acciones. Puedo rechazarla porque si está mal, hay algo que no funciona, hay algo que no estaba dentro del acordado. La puedo cancelar, que acá es quizás donde surge siempre las dudas. Cancelar significa es que yo la pagué en ese momento que la recibí dentro de esos 30 días, quizás al día 28, yo emito un cheque, un e-check y cancelé la factura. Entonces a la FIP la doy como que esa factura se encuentra cancelada y yo le puedo dar un cheque a plazo a partir de esa fecha. Y por último es la aceptación. Que la aceptación puede ser de dos maneras. De manera expresa, eso quiere decir ingreso a la página de FIP y pongo que la factura está aceptada, o de manera tácita. Quiere decir que después de los 30 días, ¿sí? La factura, al no tener ningún tipo de acción, se acepta automáticamente, ¿sí? ¿Qué pasa con la aceptación? Una vez que la factura está aceptada, la factura se convierte en un título ejecutivo. Y esto es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que introduce el esquema de factura de crédito. Vamos ahora exacto a lo que es SCA y repasar lo que ya estuvimos conversando en las otras charlas. Para que la factura ingrese al sistema de circulación abierta, tiene que darse dos cosas. Que la pyme pida que sea por SCA y que la empresa grande la acepte, ¿sí? Si estas dos circunstancias se dan,
¿Qué hace AFIP? AFIP le informa a Coelsa todo el listado de facturas que tengan estas dos condiciones, que sean emitidas bajo SCA, que la haya elegido la MIPYME, y que la empresa grande las haya aceptado. Coelsa le da esta información a todos los bancos de plaza, ¿sí? Y los bancos de plaza, a través de sus plataformas, brindan esta información a todos los clientes, tanto del punto de vista de MIPYME o de empresa grande, y le dan diferentes acciones que pueden hacer con estas facturas. Vamos a repasarlas muy rápido para que sea un poco más dinámico. Pues lo que pueden hacer es visualizarlas, ¿sí? También pueden cambiar o asignar el CBU de cobro. Las empresas grandes pueden solicitar la devolución. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, se les aceptó por error y ustedes habían pagado por otro lado, entonces tienen que solicitar la devolución para que esa factura no les quede impaga y la pyme la tiene que aceptar. Obviamente ahí está la aceptación del parte de pyme. La pyme la puede transmitir a una entidad financiera para descontarla, ¿sí? Siempre y cuando la empresa grande obviamente haya aceptado y haya informado el CBU de dónde se le va a debitar esta factura. La puede transmitir a caja de valores para negociarlo a la bolsa y volver al sistema anterior. Y puede solicitar el CAL, el certificado de acciones legales, en el caso de que no recibiera el pago de esta factura ni por otro medio ni por el SCA, ¿sí? Esto es muy importante porque es es por el tema del título ejecutivo que es esta factura de crédito aceptada. ¿Qué pasa? Al momento del vencimiento, si están informados los dos CBUs, Coelsa mira cuál es el CBU de pago, cuál es el CBU de cobro y hace esta compensación que se hace el día del vencimiento de la factura y se hace una sola vez. O sea, Coelsa mira, busca quiénes son los titulares en ese momento de esa factura, hace el débito y hace el crédito. ¿Cuál es la implicancia de que va a tener el SCA a partir de ahora? El Banco Central, y esto es lo nuevo, ya normó el régimen informativo que vamos a tener que proveer los bancos al Banco Central sobre la situación de facturas impagas, ¿sí? Va a haber una nueva base de deudores sobre facturas impagas, entendemos que va a ser similar a lo que hay de cheques, ¿sí? Donde nosotros como banco vamos a informar la situación de las facturas impagas que entraron por el SCA. ¿Sí? Esto va a estar en vigencia a partir de noviembre de este año. Y esto es muy importante porque de repente quizás uno aceptó una factura, la pagó por otro lado, pero no registró que esto sucedió y pueden llegar a empezar a figurar en esta base de facturas impagas. ¿Sí? Por último, ¿cuál es la diferencia entre lo que es operar con el SCA o con facturas de crédito versus otros medios de pago? Por ejemplo, emitir un cheque, un e-check. Básicamente está en el hecho de las retenciones impositivas, ¿sí? Es el momento del pago de las retenciones. Lo que es factura de crédito, las retenciones impositivas se hacen en el momento que vence la factura. En cambio, con los otros medios de pago, las retenciones se hacen en el momento de la emisión del pago. Por ejemplo, si yo emito un cheque a 90 días, las retenciones las pago en el momento de la emisión del cheque, aunque la factura sea 90 días. Es básicamente una ventaja financiera del momento que se pagan las retenciones. Vuelvo a recalcar, va a estar la central de facturas impagas del Banco Central, en el sitio web del Banco Central, a partir del 2021. Por eso les recomendamos que ingresen, en este caso nuestro online banking, para que vean su situación desde el punto de vista de empresa grande de las facturas impagas, para evitar tener el impacto en esta base de deudores. Tema de descuentos, nosotros estamos explorando. La idea es que sea una pyme cliente y una empresa grande cliente, y la particularidad de este tema, de este tipo de descuentos, es que las líneas de créditos a utilizar, y esto está normado por la ley, es para las empresas, se usan la línea de crédito de las empresas grandes. Por último, como les comentaba antes, Coelsa le provee toda la información
a todos los bancos, es la misma información, con lo cual la administración de las facturas de crédito se pueden hacer por los home banking de los diferentes bancos o también por interbanking. Obviamente, esto por un tema de implementación de sistemas, hay bancos que ya, por ejemplo, nosotros ya tenemos todas las funcionalidades habilitadas, hay algunos que no, pero es básicamente por lo rápido que fue que salió esta norma. Bueno, creo que ya hablé demasiado, les voy a dejar el lugar ahora a Juanpi para hablar sobre los cambios, sobre las proyecciones macroeconómicas, y obviamente ahora al final de la charla vamos a ver las preguntas y respuestas que fueron surgiendo sobre todo lo que les fui comentando. Buenísimo, mil gracias a vos. Como siempre, muy clara, y la verdad es que el mercado no nos da mucho respiro en ese sentido, pero bueno, por suerte tenemos gente como Agustina que nos ayuda a entender las normas y a ver cómo las aplicamos. Paso a hacerles un repaso un poco macroeconómico, que es el que les hago siempre. Como les dije, esto cambió antes de ayer. Ayer hubo otros cambios, otros ajustes más, y tiene que ver principalmente con lo que es la salida de la pandemia, las proyecciones de inflación, las proyecciones de evaluación, y bueno, y también hablaba con el economista en jefe nuestro, también de alguna forma la variante Delta, que hoy está pegando en el mercado internacional, pero no en Argentina, si eso va a pegar antes de fin de año acá en Argentina y cómo va a pegar. O sea, hoy para los economistas es un poco más complejo todo este tipo de cosas. Pero bueno, arranco y les recuerdo que todas las preguntas las pueden poner por el botón de preguntas y respuestas de Q&A abajo, y con mucho gusto después entre Agos y yo tratamos de contestarles. Arranco. En cuanto a crecimiento para este año proyectado, estaba proyectado un crecimiento de PBI del 6%, bueno, lo subieron a un 1% más, es decir, a 7%. Principalmente fundamentado en lo que fue la cosecha récord histórica que tuvo Argentina este año en cuanto a cantidad, pero sobre todo, más que cantidad, fue los precios de los commodities lo que hicieron la diferencia, y eso hizo que los volúmenes de exportación y de crecimiento de todo el complejo agroindustrial de Argentina, que recuerden que es más o menos el 60% del PBI de Argentina, haya sido fabuloso este año. Y la verdad es que fue incluso mayor de lo esperado, ahora que está terminando o ya con el proceso terminado, contando los últimos datos, le da un punto más de crecimiento del PBI. Eso te dejaría un PBI nominal en 404 mil millones de dólares más o menos, sobre 380 y pico mil millones, que era lo que veníamos hablando hasta ahora. Así que ese es el primer dato que les quería compartir. El segundo dato que les quiero compartir es que el PBI per cápita aumenta un poquito a partir de esto y se va de 8.400 a 8.600 dólares per cápita. O sea, sí, PBI per cápita por persona. Hace 6, 7 años eso estaba en 11.800 y bueno, se fue deteriorando de a poco en los últimos años y hoy estamos en este piso. Se los pongo como para compararlos. En lo que es dejando PBI de lado, pasando a inflación, tema viejo para los argentinos, como siempre digo, si los hay, y endémico. La proyección para este año es del 45.2, de enero a febrero, o sea, punta contra punta. Perdón, el promedio de 45.2, 47 es el punta contra punta. Este ajuste fue un poquito más alto, estaba en 42, lo subieron a 47, y el promedio del año te queda en 45.2. De vuelta, ¿cambia mucho? Y no, es medio lo que venimos hablando. Siempre dijimos que está entre 40 y 50%. Yo me acuerdo que hace un par de charlas, no la del mes pasado, sino la anterior, les hice un raconto de los últimos 5 o 6 años de Argentina, donde podías ver que la inflación promedio siempre estaba en torno al 40 al 50%, lamentablemente, ¿no? Y que el único año, que fue el de la pandemia, que estuvo en 30 y pico por ciento, en 39%, era porque tenía inflación retenida por lo que fue el lockdown, ¿no? por el encierro y el parate de la economía, pero en cuanto se libera la economía de vuelta, eso vuelve a traccionar, las tarifas están congeladas, etcétera, etcétera. Entonces, había o sea, lo que faltaba para llegar al 40-50 estaba contenido, digamos. Habiendo dicho eso, la inflación medida para lo que es el promedio de salarios, que es la que miden los aumentos salariales que se dan en el año, está en torno al 44.8%, un par de escalones abajo de lo que será la inflación punta contra punta del año. Así que bueno, ese es un poco el panorama para la inflación para diciembre de 2021, considerando los 12 meses, ¿no? De enero a diciembre. La tasa sigue en 38% y la ve que va a seguir en 38%. Claramente lo que nuestro economista en jefe ve acá es que
la pulseada entre Banco Central y el Tesoro la viene ganando el Tesoro, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque la realidad es que el Banco Central tiene intención de subir un poco la tasa para contener la inflación y también para alguna forma que eso impacte en el tipo de cambio. Y bueno, y parece que el Tesoro o no se están poniendo de acuerdo o no están llegando a la misma visión del tema. Pero bueno, la cuestión es que hoy se ve fija en el 38 y bueno, y recuerden que estamos a 2 semanas de elecciones, que de alguna forma eso va a tener algún impacto, ¿no? En lo que es el tipo de cambio, para fin de año, siempre hablando del tipo de cambio oficial, obviamente, se espera que llegue a fin de 2021 a 110 pesos por dólar. Eso, hoy estamos en el 98 más o menos, 98 pesos por dólar, es una devaluación no muy grande. Habiendo dicho eso, hay muchos reportes de otros economistas y consultores reconocidos que hablan de por ahí un salto de evaluatorio un poco más alto de acuerdo a cómo salgan las elecciones, pero ya eso es mucho más especulativo y es más difícil de saber. Teniendo en cuenta el 110 que les comentaba recién, te queda un promedio anual del 96.3 pesos por dólar. Para ya ir cerrando, tema obligatorio, que son las exportaciones y las importaciones, de la mano de lo que les comentaba antes del crecimiento del PBI. Para que se den una idea, en el primer semestre del año las exportaciones subieron 27% y las importaciones subieron 49%, a pesar de todas las regulaciones que cuenta Agostina. Claramente ahora Argentina entra en el periodo donde de octubre a febrero es donde menos dólares entran a Argentina, porque el complejo agroindustrial, la parte más gruesa ya la liquidó, y lo que quedan son otros ingresos que no son de la misma magnitud. Así que seguramente ahora veamos esta balanza comercial de 1.000 millones de dólares promedio más o menos mensual de superávit. Vamos a ver algún movimiento ahí en función de lo que les acabo de contar. El superávit anual estaría en torno a 10.600 millones de dólares, que es básicamente la resta entre los 63.900 millones de Expo menos los 53.300 millones de dólares de importación. Es un poco la proyección anual. La verdad es que hasta ahora, por la línea que viene, no debería haber mucha variación en este sentido. Y las reservas del Banco Central van a terminar el año en 42.200 millones de dólares, principalmente por todo lo que habíamos hablando recién, ¿no? Por la buena cosecha, por los dólares que entraron, y por los precios de los commodities influyeron de manera sustancial, y bueno, y por los 4.300 millones de dólares que acaba de transferir el Fondo Monetario Internacional en esta nueva recapitalización de los países miembros, que recuerden que no son de libre disponibilidad, sino que son para utilización ligada íntimamente a la pandemia, ¿no? A gastos relacionados a la pandemia. Así que bueno, hice todo lo más rápido que pude para dar lugar a la parte de preguntas y respuestas, pero bueno, ahí les di un pantallazo de PBI, de inflación, tipo de cambio, tasas de interés, impos, expos y reservas del Banco Central. Así que bueno, si les parece, ya arranco con la parte de preguntas y respuestas. Y para variar, Agos, sos candidata número 1. Hoy tengo todos los números. Tenés todos los números, así es. Acá nos preguntan si la consulta es respecto a las FCE. Como empresa grande, ¿cómo sabemos que la solicitud de devolución fue aprobada por nuestro proveedor? ¿Cómo pueden ellos saber si el proveedor les aprobó o no la solicitud? Ok, vamos a como puntapié de esta pregunta, es reforzarles, primero como empresa grande, que todos traten de mapear sus facturas, básicamente obviamente las que las tienen aceptadas, ¿no? Porque si ustedes las cancelan en la página de FIP, no las van a ver en las páginas de los bancos, obviamente solo las aceptadas. Y hay diferentes estados, ¿sí? Para ver cómo quedó esta factura. Cuando la factura ustedes la van a ver impaga, ¿sí? Quiere decir que seguramente la pagaron por otro medio y no lo registraron en lo que es el SCA, tienen que solicitar la devolución. Cuando la solicitan, hay un estado que dice en solicitud de acuerdo, y después hay un estado diferente cuando la pyme, a la que ustedes le solicitaron ese acuerdo, la aprueba. ¿Sí? Hay dos estados diferentes. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre de esos dos estados, pero creo que uno dice en proceso de solicitud de acuerdo o con acuerdo del pago realizado.
Así que, si bien el SSA es nuevo, realmente esto está siendo muy progresivo, ¿sí? De a poco las empresas se están familiarizando con esto, cómo funciona, cuáles son las implicancias. Es importante que vayan chequeando, sobre todo las que no ponen las facturas como canceladas en la página de AFIP, básicamente porque antes no pasaba nada si las facturas se aceptaban y quedaban aceptadas, ¿sí? Pero ahora sí sepan que pueden tener las consecuencias de empezar a figurar en la base de deudores. Así que sí existe, para resumir a la pregunta, tiene que haber otro estado diferente cuando el proveedor la aceptó, cuando la pyme la aceptó. Muchas gracias, Agos. Sigo contigo, ya que te tengo. Si un emisor de factura pone como fecha de vencimiento 31 días en vez de 30 días, ¿esa factura queda habilitada a ir por el circuito de SCA? Es decir, no importa si el mes tiene 30 o 31 días, AFIP estableció que la aceptación se produce pasado 30 días, ¿es verdad? Sí, la aceptación son 30 días de la factura, ¿sí? 30 días corridos. O sea, si en esos 30, o sea, yo pyme emito la factura, se la mando a la empresa grande. Y si durante los 30 días la empresa grande no hizo ninguna de las acciones que les mencioné, que era o rechazarla, o cancelarla y emitir el pago, o aceptarla tácitamente, si no hizo nada, a los 30 días, ¿sí? Esa factura se considera aceptada tácitamente y se constituye otra vez como, les recuerdo esto, título ejecutivo, y acá es donde entra a jugar todo lo que les comentaba recién sobre la situación, sobre la base de deudores del Banco Central, que si bien ahora no va a estar vigente, pero ya tiene fecha para noviembre de este año. Buenísimo, Agos, gracias. Acá tengo una para mí, así te dejo descansar, Agos. Nos preguntan en cuanto a la inflación en dólares, si teníamos estimaciones. No, la respuesta, nosotros, todo el presupuesto de Argentina y las proyecciones, nuestro economista en jefe, que es de Argentina y para Latinoamérica, lo hace siempre en moneda local en función de cada uno de los países donde está HSBC. Para Brasil, para en reales, obviamente, para Uruguay en pesos uruguayos, lo mismo en pesos chilenos para Chile, y en el caso de Argentina en pesos argentinos. Bueno, el comentario, me hace un comentario en cuanto al crecimiento de los fletes y demás, sí. Igualmente, creo que ese es un fenómeno global que se dio en alguna medida por la pandemia y que yo me imagino que lo que va a pasar es que en la medida que se vayan restableciendo los corredores normales de la economía, se va a ir acomodando. O sea, el mercado lo va a ir ajustando solo eso. Pero me parece que eso es más un desarbitraje de mercado que otra cosa. Pero bueno, esa ya es mi opinión personal. Y la otra pregunta que me preguntan es en cuanto a la inflación de Estados Unidos y que me preguntan si va a seguir alta o es un fenómeno transitorio. Básicamente ahí voy a responderle a Luis con palabras de la Fed. Los 12 comisarios de la Fed, que son los 12 directores de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que dicen ellos es que lo ven como un fenómeno transitorio y por eso es que no les preocupa. 4% es un montón de inflación para Estados Unidos y en algunos meses, cuando hacías año con año, hubo picos de 6%. Pero lo que sí está pasando en las últimas dos mediciones, y sobre todo después de la reunión de la semana pasada en Jackson Hole, que es una reunión famosa donde se junta la Fed y se expide en base a diferentes temas, viene mostrando que en las últimas dos mediciones se viene moderando lentamente la inflación en la medida que la economía se va acomodando, pero por sobre todas las cosas, el tema clave en Estados Unidos era el cuello de botella que había en la producción de cosas, de bienes y servicios, que hacían que haya, ante una alta demanda, baja oferta y eso provocaba aumento de precios. Por supuesto, también mucho que ver con la salida de la pandemia y que la gente ya vacunada y demás, Estados Unidos tiene 50% del país ya vacunado, empieza a retomar la actividad y empieza sobre todo a consumir, que es uno de los grandes motores del PBI americano, ¿no? Entonces, volviendo o tratando de cerrar el concepto, es, de acuerdo a lo que dice la Fed, sí, debería seguir moderando la inflación de a poco en la medida que la economía se va volviendo a lo que era. Y recuerden que la economía americana es un tractor. Y cuando me refiero a un tractor es que el crecimiento y el rebote en B corta que hizo post pandemia fue brutal, al punto tal que en la mayoría de los indicadores que vos de la economía americana los ves ya muy parecidos y en algunos pasos por encima del estado prepandemia. En China pasa algo muy parecido también. Los países desarrollados han rebotado muy fuertemente y el caso americano es brutal por la magnitud, ¿no? Por el volumen de PIB que tienen ellos. Voy a vos. Dale. Hola, quisiera consultar si aún sigue
con restricciones el pago de préstamos financieros, en lo que se refiere al capital, a una vinculada o a una casa matriz del exterior. ¿Va con consulta del Banco Central aún? Sí, Preguntan. eso por el momento no hemos tenido cambios de las últimas normativas, ¿sí? Va con consulta del Banco Central. Igual préstamos financieros, depende de los montos. ¿Se acuerdan que había una norma que cuando eran mayores a determinado monto se deberían postergarse? Esos realmente hay que verlos caso a caso. Sí, los intereses se pueden pagar. Lo que es capital, veámoslo caso a caso para entender en dónde se puede encuadrar. Bueno, te Acá hago una pregunta que sí, nos llegó por chat, sí, que no llegó dale. por Eso Q&A, pero te justamente. hago. Si un proveedor coloca fecha de vencimiento para el pago 30 días, al día 31, ¿se considera aceptada e ingresa al SCA? Eso siempre y cuando la pyme, en el momento de confeccionar la factura, elige que entre por ese sistema de circulación abierta. Si la pyme lo elige, ¿no? Ustedes como pymes van a tener las dos opciones: mantener el sistema actual, que era lo que poder negociar a través de la bolsa, o ir por el SCA. Si va por el SCA, si la empresa grande a los 30 días, o sea, como decir, al día 31 no hizo nada, se considera aceptada. ¿Sí? Y acá también quiero hacer referencia a algunas de las consultas que están haciendo acá sobre, como un comentario sobre que las empresas grandes no están viendo el tema del SCA. Realmente es algo nuevo para todos. Muchas empresas grandes lo están explorando y entendiendo, partiendo de una base de que muchas empresas grandes también ya tienen armado su forma de pago, sus sistemas de pago a proveedores, y esto es algo nuevo y disruptivo. Entonces, hay mucho análisis de cómo poder hacerlo, si conviene adoptarlo. Obviamente, lo que es el instrumento de factura de crédito nació pensando en la cadena de valor, ¿sí? Esto dando la oportunidad de las pymes que puedan financiarse utilizando las líneas de créditos de las empresas más grandes, y entiendo que es algo que poco a poco va a ir creciendo hasta que las empresas entiendan el funcionamiento y las ventajas que puedan encontrar en algún momento de poder alargar los plazos ofreciendo el descuento de estas facturas a través de este mecanismo. ¿Sí? Como les dije, si bien la factura de crédito existe casi hace 2 años, el SCA nació en abril, es algo nuevo, estamos todos tratándolo de entender. De hecho, hay bancos que todavía no terminaron de tener todas las funcionalidades activas, todavía no está el régimen del Banco Central. Como todo, como cuando nació el e-check, que nació y nadie entendía básicamente para dónde iba a ir, y con la pandemia explotó y hoy todo el mundo usa e-check y es algo súper útil y todos nos acostumbramos a usar e-check. Yo creo que lo que es el sistema de circulación abierta o mismo la factura de crédito como instrumento está atravesando esa curva de aprendizaje para poder detectar oportunidades que puedan surgir a través de ella. Coincido con vos en términos de que en este último año y medio, mismo los bancos, o sea, nos tuvimos que digitalizar la mayor parte de nuestros procesos. Y hablo de bancos de 158 años de vida, como HSBC, que es súper conservador, inglés, con sus procesos y su estructura y su governance, digamos. Hemos transformado buena parte de los servicios a digital, y la verdad es que al principio, como decía vos, por ahí cuesta un poco más, y después en la medida que va fluyendo, se hace cada vez más normal y más parte del día a día de las empresas y de los servicios. El e-check es un excelente ejemplo, vamos. El e-check es fenomenal, el volumen operado de e-check en Argentina, para un producto que es nuevo, o sea, es un producto que nació ahora en la pandemia. Así que coincido con vos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Estaba mirando y tengo a Alejandro Campos, que gerente general de la Cámara, que siempre tiene algunos avisos importantes para contarnos de cómo viene la agenda de la Cámara para este mes y para el mes que viene. Sobre todo para todos ustedes que están conectados hoy, si quieren participar de algún evento que les interese, que sepan qué es lo que sigue. Así que yo de mi lado y del lado de Agos les agradezco un montón a todos los que se conectaron. Espero que les haya servido toda la información, tanto económica como de comercio exterior, y le doy paso a Alejandro. Gracias. Gracias, Juanpi. Qué bueno que tenemos este update mensual con toda esta catarata de normativas que nos tienen acostumbrados. Pero bueno,
cambiando un poco el tema, quería comentarles los próximos eventos que estamos ofreciendo desde la Cámara. La semana que viene va a ser bastante intensa. Tenemos el martes una reunión del ciclo que estamos realizando junto con las cámaras canadiense y AmCham, que denominamos medio término rumbo a las elecciones, y en esta oportunidad lo vamos a tener al precandidato Diego Santilli, que es uno de los principales referentes de la oposición. Vamos a estar conversando con él. También ese mismo día tenemos un evento que está relacionado con todo lo que es la temática del cambio climático, es decir, qué esperamos de la COP26 en Glasgow, que este año se hace en el Reino Unido. Y bueno, participan referentes de la Embajada Británica y de distintos sectores público y privado, como el ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones. Así que para los que quieren conocer un poco cómo hace la humanidad para evitar el calentamiento global, les recomiendo esta charla. El 2 de septiembre tenemos también un evento súper interesante con relación a la transición energética de los combustibles fósiles a las nuevas energías. Acá vamos a presentar, o mejor dicho, BP va a presentar su Energy Outlook, en donde nos va a ilustrar sobre qué prevén las grandes compañías acerca de cómo va a ser la energía de acá a 30 años. La semana siguiente, el 6 de septiembre, tenemos un taller con UNICEF que se denomina Políticas de Cuidado para el Sector Privado. Es decir, vamos a abordar todo lo que ocurre con relación a las políticas de cuidado que hay en las empresas, las experiencias y buenas prácticas. Y también el 7 de septiembre, Nuevas Economías, Nuevas Organizaciones, el camino hacia el triple impacto. Acá destacadas consultoras nos van a indicar cómo es el nuevo paradigma que tienen que enfrentar las empresas y las organizaciones hacia el triple impacto, es decir, desde lo económico, social y ambiental. Así que bueno, estos son los próximos eventos. Muchísimas gracias por su participación, siempre tan intensa, tan numerosa. Así que bueno, que tengan buenos días y hasta la próxima.